Escuchemos a continuación las reflexiones sobre la problemática de la alimentación y la nutrición en México y propuestas para enfrentarlas. Por la coalición Movimiento Progresista, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y del Partido Movimiento Ciudadano, pedimos la presencia al estrado del ingeniero Víctor Suárez Carrera. Al final de la plática se podrán hacer 2 preguntas que contestaré en este momento y las demás preguntas las contestará personalmente por correo electrónico. Sea usted bienvenido a este foro, adelante. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación a este importante Foro Nacional por la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México, y en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, me permito poner a consideración de este foro las propuestas y compromisos en materia de política de Estado para la plena realización del derecho constitucional a la alimentación para el periodo 2012-2018. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes que justamente hace casi 16 años, en este Centro Médico Nacional, en esta unidad de congresos del Centro Médico Nacional, llevamos a cabo en agosto de 1996 el primer Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria, convocado y llevado a cabo por una multiplicidad de organizaciones campesinas, ambientalistas, de derechos humanos y otras instancias de sociedad civil, académicos, investigadores. Y en este Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria, llevado a cabo en el contexto de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una agudización de la política neoliberal en el campo, en agricultura y en alimentación, este conjunto de organizaciones que convocamos al primer Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria, nos propusimos, entre otras tareas, hace 16 años, luchar por elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. 16 años después, aproximadamente, el año pasado, con el concurso de una lucha amplia, plural, incluyente y muy persistente, logramos que el derecho constitucional se elevara a rango constitucional, modificando el artículo 4º constitucional y el apartado 20º del artículo 27 constitucional, y hoy, gracias a la lucha de la sociedad civil, tenemos este derecho constitucional, pero ahora el reto, el desafío es la plena realización de este derecho constitucional, y es justamente lo que me voy a permitir presentar a ustedes. La propuesta para el diálogo, para el enriquecimiento de una política de Estado para la plena realización del derecho constitucional a la alimentación. Esta presentación la divido en 3 partes. La primera parte, hacer una breve referencia, no muy extensa, porque de diagnósticos creo que hemos abundado mucho y en general compartimos el diagnóstico que ha pasado en los últimos 30 años del neoliberalismo en la agricultura y la alimentación, abandono del campo, dependencia alimentaria y malnutrición. Segundo punto, voy a comentar con ustedes la importancia que tiene en el nuevo proyecto de nación que impulsa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, qué importancia tiene el derecho a la alimentación en este nuevo proyecto de nación.
y finalmente hacer las propuestas de fondo, de contenido, hacia una política de Estado para la plena realización del derecho a la alimentación. Lo primero es considerar que el modelo neoliberal impuesto en México de 1982 y vigente hasta el día de hoy, en materia de agricultura y alimentación, pero también está referido a todos los ámbitos de la economía y a todos los ámbitos de la sociedad y de la vida pública, planteó que el mercado debía ser el soberano y que las decisiones las debía tomar el mercado por sobre la soberanía del Estado y por sobre la soberanía de la ciudadanía, bajo la ilusión de la autorregulación de los mercados y que la mano invisible del mercado permitiría una asignación eficiente de los recursos, permitiría un crecimiento económico, una distribución de ingresos y el bienestar de las personas. Bajo este modelo se profundiza y se extiende, se generaliza la mercantilización, entre otros ámbitos de la vida económica, social y biológica, inclusive la mercantilización de la tierra, el agua, los alimentos, la biodiversidad, los recursos genéticos. Todo es objeto de la mercantilización de la apropiación privada, bajo la premisa de que el libre mercado, la privatización, la desregulación, las ventajas comparativas permitirían resolver los grandes problemas nacionales. En este contexto, la satisfacción de las necesidades se establecía solamente o principalmente a través del mercado y como un problema de los individuos, no como un problema del Estado ni como un problema de la sociedad, sino de los individuos en una lógica de darwinismo social. Aquellos que son capaces pueden satisfacer sus necesidades y pues el resto que se atenga a las consecuencias de su ineficiencia y en el mejor de los casos aspire al asistencialismo público o a la filantropía privada. Hay algo entonces en este modelo que plantea una creciente exclusión social y económica y política de vastos sectores de la sociedad, y lo que es muy importante es que a estos sectores excluidos se les clasifica, se les establece una categoría, ya no se les reconoce como sujetos productivos ni como sujetos de derechos, sino a estos sectores sociales excluidos se les clasifica y considera como pobres. Y en tanto pobres, a los pobres solamente se les aplican programas de combate a la pobreza con un enfoque asistencialista y bajo el mecanismo de transferencia de recursos fiscales focalizados. En este contexto, pues se promueve y se construye una alianza del Estado con los monopolios, y todo esto es posible y ha sido posible en el marco de un sistema autoritario que ha prevalecido en el país y una democracia electoral muy acotada y muy sobredeterminada por los poderes fácticos, con exclusión de la sociedad y de los movimientos sociales en general. Estos 30 años de neoliberalismo en la agricultura y en la alimentación, ya no me voy a detener en eso, pues han tenido como resultado pues un abandono del campo, dependencia alimentaria, y han construido y permitido lo que yo llamo el establecimiento de un imperialismo alimentario en nuestro país. Se nos impuso un modelo alimentario ajeno a nuestras necesidades, a nuestra historia, a nuestras condiciones agroecológicas, a nuestras condiciones de diversidad étnica y social, y se nos estableció este modelo de agricultura y de alimentación a imagen y semejanza de los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias multinacionales. Resultado de estos 30 años de neoliberalismo
tenemos una malnutrición creciente en el país, ya sabemos el lado de hambre y desnutrición crecientes. No quiero hablar de números, ya son muy conocidos de todos y de todas, y tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad. Todo esto nos confirma el fracaso del modelo neoliberal y de sus políticas de combate a la pobreza. Ya no hay posibilidad de sostener más este modelo en 30 años que ha producido estos resultados y cuyos únicos beneficiarios o beneficiarias han sido las grandes corporaciones multinacionales que en estos 30 años de pobreza, desigualdad, hambre, obesidad, sobrepeso, incremento de precios, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria crecientes, en estos 30 años ellas han visto crecer sus ventas, sus utilidades y no solamente su influencia en los mercados, sino también su influencia en las decisiones públicas. Y bueno, aquí muy rápidamente es importante que demos el contexto de cómo tenemos que cambiar no solamente de las políticas agroalimentarias aisladamente, sino tenemos que cambiar en sí toda la política económica, toda la política social, toda la política agrícola, toda la política alimentaria. Necesitamos un cambio de fondo. Y bueno, algo fundamental que explica la malnutrición, la pobreza, la desigualdad, entre otras cosas, es que el país no crece en estos 30 años. No hay crecimiento económico, no hay empleo, no hay ingresos y el poco crecimiento económico se concentra en los beneficios en pocas manos. Sin crecimiento económico no hay posibilidad de revertir desigualdad, pobreza y malnutrición. En el sector agroalimentario tenemos los niveles de crecimiento más bajos de toda América Latina y el Caribe. Si comparamos a México con Brasil, vemos pues parte de las explicaciones por qué en México vivimos un proceso de degeneración y deterioro sistémico y otros países que no han aceptado la imposición externa de modelos de desarrollo tienen mejor desempeño. Bueno, el sector ha decrecido sistemáticamente con crecimientos menores y cada vez año con año crecimientos menores y eso explican la no generación de ingresos, empleo en el campo y pobreza creciente. Caída de la participación de la agricultura en la economía nacional. En los últimos años se ha acelerado el decrecimiento de la economía agrícola en razón del mantenimiento de las mismas políticas, pero también por efecto de la crisis alimentaria mundial que ha duplicado y triplicado los precios de los alimentos en un contexto de dependencia alimentaria y de estancamiento y deterioro de la producción nacional. Tenemos una balanza comercial agroalimentaria deficitaria, el mito de que con el Tratado de Libre Comercio íbamos a tener grandes oportunidades en los mercados exteriores y íbamos a tener excedentes para el crecimiento económico, se derrumba. En 17, 18 años tenemos déficit en la balanza comercial agroalimentaria, importamos más alimentos de lo que exportamos y el problema es que esos alimentos cada vez están más caros en el mercado internacional, hay más incertidumbre, volatilidad, también en el tipo de cambio y por lo tanto las importaciones son más caras, se reflejan en precios en los alimentos al consumidor más elevados y eso hace polvo cualquier política de combate a la pobreza y cualquier presupuesto de combate a la pobreza. Bueno, ya ahí están los dineros que se compran de alimentos en estos periodos y la dependencia alimentaria crece año con año. Si no cambiamos de modelo hacia el 2030, de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la dependencia alimentaria de México llegará al 80% en un contexto de
volatilidad de los mercados, especulación en los mercados de alimentos, cambio climático global que afecta a la producción y disponibilidad de alimentos, crecimiento demográfico creciente y desviación de alimentos para agrocombustibles. Esto es una situación insostenible desde todos los puntos de vista. Y vemos cómo va subiendo la dependencia alimentaria de maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y en los productos animales también, ¿no? Sobre todo carne de cerdo. Y en este periodo, en este contexto, pues cae la producción per cápita de alimentos. Mientras estos dos países duplican la producción per cápita de alimentos, en México declina. No es casual, es una resultante de una política explícita de abandono al campo, de aplicación del principio neoliberal de ventajas comparativas, que es mejor importar que producir alimentos, etcétera. La superficie de maíz, alimento principal de los mexicanos, en declinación, y hoy que somos centro de origen de maíz, alimento principal de los mexicanos, cultivo principal de los campesinos, pues hoy estamos importando 1/3 del consumo nacional aparente de maíz, y se da una distorsión porque el maíz ya no se produce hoy en las zonas temporaleras cercanas a las zonas de consumo, sino se produce en las zonas de riego que no tienen tanto consumo y que después hay que subsidiar para moverla a las zonas de consumo. Y así tenemos, y bueno, el crédito se ha caído en estos años, pero es explicable, no hay que apoyar el campo, no se necesita, es una política explícita. Y por cierto, esa política explícita de abandono del campo se profundizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con Pedro Aspe como secretario de Hacienda, con Luis Telles como subsecretario de Planeación y negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agropecuario y renegociado y propulsor de la reforma del artículo 27 constitucional, José Córdoba Montoya, Santiago Levy. Y casualmente, todo ese equipo hoy constituye el equipo de asesores económicos del candidato del PRI, Peña Nieto. O sea, no bastó con el daño que han hecho en estos 30 años de políticas neoliberales, sino quieren más todavía. No se sacian con nada. El crédito al campo, como por proporción del crédito total, pues ha caído en estos años. Los costos del dinero de crédito muy altos en comparación con otros países y costos de transacción diferentes. Se dijo que con estas políticas neoliberales y en particular con el Tratado de Libre Comercio iba a frenar la migración a Estados Unidos por el crecimiento económico en el sector agrícola y en el resto de las economías, y bueno, pues han elevado de casi 6 a 12 millones, la mitad, 3 millones de población rural que se ha visto obligada a migrar a los Estados Unidos. Los precios que se nos dijo que bajo el principio de libre comercio, libre importación, ventajas comparativas, íbamos a tener la población mexicana alimentos de bajo costo, de alta calidad y de gran diversificación. Bueno, pues resultó que esto tampoco fue cierto y tenemos precios de los alimentos en niveles insostenibles y que cada año están elevándose de manera muy significativa. Y como ya todo el mundo sabemos, en los últimos 5 o 6 años, por efecto del incremento de los precios internacionales de los alimentos y de la canasta alimentaria, pues repunta la pobreza en México. No obstante, como vamos a ver enseguida, tenemos presupuestos crecientes para la Sedesol y para la Zagarpa, y esto no va a parar. Año con año, parece que nosotros estamos a la inversa. Hubo unas metas del milenio y unas metas de la Cumbre Mundial de la Alimentación para reducir la pobreza y el hambre al 50% respecto a los niveles del 2002 en el año 2015. Pero algo pasó, pero parece que el gobierno mexicano entendió que de lo que se trata era aumentar 50% la pobreza y el hambre, y en ese punto va avanzando puntualmente. Y bueno, tenemos el caso de que la agricultura en México está constituida por pequeñas y medianas unidades de producción y cada vez hay más, pero las políticas agrícolas están orientadas a la gran agricultura comercial. Este es un asunto de esquizofrenia.
y que atrás de esto está una posición ideológica de descalificar y estigmatizar a la pequeña producción en favor de la gran escala para lograr justificar el abandono al campo y promover el desplazamiento de la población rural para propiciar una reconcentración de tierra, agua y otros recursos en el campo. Y aquí vemos pues el crecimiento del presupuesto de la Sedesol en verde. Año con año más presupuesto a la Sedesol. Año con año. Y año con año más pobreza y más desigualdad. Año con año más presupuesto para la Zagarpa y año con año más dependencia alimentaria y más pobreza en el campo y más desigualdad. Y por si fuera poco esto, pues más pobres, más programas asistenciales. Y esos programas asistenciales utilizados clientelar y políticamente para capturar el voto a favor de partidos y políticas que van a producir más pobreza. Y esos gobiernos van a aumentar los programas asistencialistas y ese es el cuento de nunca acabar. Pero ¿cuál es el tema? En toda esta historia a unos les ha ido muy bien. Y esta es la gráfica de las ganancias de una gran empresa multinacional mexicana, no doy el nombre porque puede haber consecuencias, pero que es la que produce más harina de maíz en México y en el mundo. Entonces, todo va bien. Cuando decimos, es que hay que cambiar, las cosas no han funcionado, ellos dicen, es mentira, y tienen razón. Las cosas sí han funcionado, pero para ellos, para el resto, no. Y cuando se pregunta, ¿debemos cambiar o no debemos cambiar? Ellos dicen que no, y el resto de la sociedad dice que sí. Pero como ellos habían gozado hasta ahora del poder fáctico y de los medios masivos a su favor, entre otros poderes, pues lo que se impone es, el modelo sí funciona y debemos seguir con más de lo mismo. Por eso ya tenemos claridad, la mayor parte de los mexicanos, la mayor parte de los sectores productivos y sociales, investigadores y académicos, de que necesitamos un cambio de modelo. Ya no funciona ese modelo. Necesitamos un nuevo proyecto de nación, un nuevo modelo, nuevas políticas, un cambio verdadero. El asunto ya no da para mejoras, sino una transformación de fondo de las políticas en materia de agricultura y alimentación. Ante todo, para lograr esto necesitamos recuperar la soberanía nacional y la soberanía popular. Las decisiones que afectan a los mexicanos y mexicanas deben tomarse en México por los mexicanos y para las mexicanas, para su bienestar y su bienestar y seguridad. Y por otro lado, quien debe determinar el curso de las políticas es la gente, son los ciudadanos. En ese sentido necesitamos recuperar soberanía popular que hoy está secuestrada y acotada. En esta ocasión este es nuestro reto, por primera vez que no sean los medios quienes decidan el futuro de la nación. Recuperar el derecho al desarrollo, al bienestar y al buen vivir, restablecimiento de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano con respecto a la rectoría del desarrollo, la regulación de la economía, la plena realización de los derechos humanos, estado de bienestar con enfoque de derechos y reactivación económica, y política de Estado de largo plazo para la plena realización del derecho constitucional a la alimentación en el contexto de otro modelo agroalimentario. Las premisas de esta nueva política es reactivación de la economía, 6% de crecimiento anual para creación de 1.2 millones de empleos por año, rescate del campo y la soberanía alimentaria, estado de bienestar, reconocimiento del carácter de sujetos productivos y sujetos de derechos a los pobres del campo y de la ciudad, alianza del Estado con los sectores productivos y la sociedad, incluidos los investigadores y académicos, democratizar la democracia y pasar de la democracia electoral a la democracia participativa. La participación y concertación social serán el motor de las transformaciones. Esta propuesta considera que el rescate del campo, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación serán prioridad nacional, asunto de seguridad ciudadana y nacional. Impulsará un nuevo modelo y una política agroalimentaria y desarrollo rural. Estableceremos un pacto social para el campo, una política de largo plazo,
de Estado, presupuesto multianual creciente con participación. Y bueno, aquí me voy a detener. Necesitamos para este pacto y esta nueva política llevar a cabo, construir la ley reglamentaria del derecho constitucional a alimentación, aprobar la ley de planeación para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con ajustes y actualizaciones pertinentes, llevar a cabo la planeación estratégica para el rescate del campo, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 2012-2036, establecer el programa especial para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 2012-2018 y el programa sectorial para el rescate del campo y la soberanía alimentaria 2012-2018. Establecer el presupuesto multianual sectorial con prioridad en inversión pública para la reactivación económica y la recuperación de la soberanía alimentaria. Establecer el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, me voy a referir más adelante a eso. Y en Zagarpa se asumirán plenamente las atribuciones y mandatos que la ley otorga en materia de, entre otros, de alimentación. Zagarpa tiene una A al final, pero eso pues nada más está en el papel. Vamos a asumir plenamente esa función, entre otras, de la Zagarpa. Políticas deliberadas de largo plazo para reducir desigualdades, sujetos principales del cambio, productores y consumidores, papel constitucional en la conducción papel constitucional del Estado en la conducción de la política sectorial y en la regulación de los mercados, propiciando el fortalecimiento de los sectores social y privado de la economía, prohibición de la siembra y comercialización de maíz transgénico, moratoria a los agrocombustibles con alimentos, reservas públicas de alimentos y renegociación de capítulo agropecuario del Telecam para dar paso a una negociación de un acuerdo trinacional de cooperación para el desarrollo del sector agropecuario, pesquero, alimentario y desarrollo rural. Y en particular, dentro de esta nueva política, proponemos el establecimiento de un programa nacional alimentario y nutricional. Este programa, como parte de una política de Estado, tiene que partir de la ley reglamentaria del derecho constitucional a la alimentación, la ley de planeación para soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, con los ajustes y actualizaciones pertinentes, esta planeación estratégica de largo plazo, el programa especial como parte del Plan Nacional de Desarrollo y este Consejo Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional. Vamos a crear este Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional como un consejo intersectorial, interinstitucional, dependiendo directamente del titular del Ejecutivo Federal, con una participación de 2/3 partes de sociedad civil, 1/3 parte de gobierno, y tendrá una dirección ejecutiva por un miembro o una integrante de la sociedad civil. Este consejo será quien establecerá los lineamientos y la evaluación de las políticas alimentarias que el Estado mexicano llevará a cabo. Esto es un asunto que en otros países como Brasil han llevado a cabo bajo la presidencia del gobierno de izquierda de Lula y continuado con el gobierno de Dilma Rousseff, y para nosotros es vital la participación de sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación, control de las políticas alimentarias. Si no tenemos este mecanismo de participación social y de corresponsabilidad y concertación, gobierno, sociedad, a todos los niveles, no podremos enfrentar seriamente el problema de la malnutrición en México y no podremos garantizar la plena realización del derecho a la alimentación. Impulsaremos una gran cruzada nacional por una alimentación saludable para todos y todas, y para este propósito contaremos con la asesoría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán como asesor científico del PRONAN y otras universidades y centros de investigación, y reitero, con un representante de la sociedad civil como coordinador ejecutivo de este Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se articularán todos los programas y acciones en materia de alimentación y nutrición del gobierno federal en torno al PRONAN y la Cruzada Nacional, aumentando su cobertura y concentrando sus esfuerzos en la plena realización del derecho a la alimentación, principalmente para lograr la eliminación del hambre y la desnutrición y prevenir el sobrepeso y la obesidad entre la población infantil de las zonas rurales, principalmente indígenas y en las urbanas. Se impulsará una gran campaña de orientación nutricional y promoción del derecho a la alimentación en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria y por la vía de los medios masivos de comunicación
incluyendo en lenguas indígenas. Se prohibirá la publicidad engañosa en alimentos y se promoverán como comedores populares y comunitarios, programas campo escuela, campos hospitales, campo liconza, campo diconza, entre otros, y se contratarán 20,000 agrónomos y otros profesionales vinculados y 1,000 profesionales de la nutrición, y se formarán decenas de miles de promotores comunitarios del derecho a la alimentación en todas las comunidades rurales y zonas urbanas con población vulnerable. En este punto, asumimos la propuesta de acción urgente para proteger a la infancia de la epidemia de obesidad, impulsadas y dadas a conocer el pasado 6 de junio por COA Nutrición, Red de los Derechos de la Infancia en México y el Poder del Consumidor, entre muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Y nos comprometemos a asumir esas medidas que están planteadas por esta iniciativa de la sociedad civil, que están en las láminas, pero no las voy a leer porque creo que son del conocimiento de todos y todas y en obvio de tiempo. Los objetivos y metas de este programa, esta política de Estado para el rescate del campo, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación son: 1, rescate a la soberanía alimentaria; 2, reactivación económica, equilibrio en la balanza comercial agroalimentaria y creación de empleos rurales; 3, promoción de la equidad y la sustentabilidad; y 4, realización del derecho a la alimentación y el derecho a no migrar. Metas sectoriales: crecer al 4% anual, del 0.5 que crecemos en los últimos 5 años, crecer en la agricultura, sector agroalimentario en general, 4% anual; disminución de la dependencia de granos y oleaginosas a la mitad en el 2018 con relación al 2012; reducción del saldo negativo en la balanza comercial agroalimentaria hasta alcanzar el equilibrio en 2018; eliminación en 2018 del hambre que padecen actualmente 5 millones de niños y niñas, incluyendo 1 millón con desnutrición; y reducción de la pobreza alimentaria y la pobreza rural a la mitad en 2015 con relación a la prevaleciente en 2000, para estar en capacidad de cumplir con las metas del milenio y de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Hay una serie de cuestiones que no voy a referirme ya. Hay necesidad de un presupuesto multianual con prioridad en inversión pública estratégica y de impacto regional, un programa estratégico de fomento a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, un nuevo procampo alimentario y ecológico, programa estratégico de fomento a las exportaciones agropecuarias y pesqueras, programa especial para la renovación de la cafeticultura, reactivación de la ganadería para la seguridad alimentaria y la sustentabilidad, fomento de la pesca, maricultura y acuicultura sustentables para la reactivación económica y la seguridad alimentaria, derechos y bienestar para los jornaleros agrícolas y sus familias, nueva política sectorial con enfoque de género y para la inclusión de la juventud rural. El campo y la agricultura son mucho más que producción de alimentos, fortalecimiento de la investigación y educación agrícola superior y el extensionismo rural, acceso a una vida digna, promoción de una cultura de derechos y una ciudadanía en el campo. Esto es la propuesta que Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Progresista y seguro próximo presidente de la República, hace a la consideración de este importante foro y se compromete a asumir plenamente las conclusiones de este foro para convertirlas en programa de gobierno, y los invita con toda seriedad y responsabilidad a ser parte de este cambio verdadero y juntos construir y hacer realidad el derecho constitucional a la alimentación para todos y todas. Sí lo podemos hacer y debemos hacerlo. Dejo a la comisión organizadora, además de este documento, la propuesta completa de lo que es un sistema de planeación para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México. Muchas gracias. Le agradezco mucho su participación y hago entrega de este reconocimiento a nombre de todo el comité organizador. Y además invito a Rafael Díaz a hacer entrega del diploma. Sí, muchas gracias. Antes de hacer entrega del diploma, sí quisiera comentar que el comité organizador del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México extendió la invitación a los 4 partidos contendientes a la presidencia de la República para que nos presentaran una visión sobre la problemática
del problema nutricional y alimentario en el país, y que también la propuesta que cada uno de estos partidos tenía a bien presentar como lo que están proponiendo. Queremos agradecer que el ingeniero Víctor Suárez acudiera a este foro en representación de uno de los candidatos a la presidencia. Este evento no termina el día de hoy con las conclusiones, pretende seguir trabajando durante algunas semanas, algunos meses, para que a finales de este año poder tener un documento que sea la propuesta de los académicos e investigadores del país a la política alimentaria y nutricional en México, y que cada uno de los conferencistas y de los expositores que hemos tenido durante estos 2 días, más el trabajo que se vaya acumulando, puede integrar una propuesta que sea viable y que sea la propuesta que las propias universidades e institutos de investigación que participamos como organizadores de este evento estaremos integrando. Agradecemos su presencia y hago entrega de la constancia que da fe de su participación.